Promotions Roundtable. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Roundtable. Hoy vamos a estar hablando sobre reclutamiento en la era de IA. Y conmigo hoy se encuentra un profesional del área de reclutamiento con muchos años de experiencia en este sector, Alejandro Carvajal. Ale, bienvenido a este espacio. Súper feliz de tenerte acá con nosotros. Ale, tal vez antes de entrar en las preguntas, me gustaría que te presentes con nuestro público, nos cuentes un poquito de quién sos, qué haces y cómo es que llegaste a este mundo del reclutamiento. Claro, buenas. Bueno, como comentaba Andy, mi nombre es Alejandro. Básicamente, a contarles un poco acerca de mí o de mi background profesional y cómo llegué pues a esta industria que es el reclutamiento. Yo inicié con lo que era básicamente un proyecto personal que se llamaba Find Job Latam, el que es un recopilado de empresas o portales de empleo de empresas en toda Latinoamérica. Y lo publicaba en LinkedIn cada vez que agregaba una empresa al sitio web. Eh, y una vez, pues, cierta empresa llamada Oceans Code Experts vio que yo la añadía al sitio web, me contactaron y en unos meses, pues, empecé a trabajar con ellos como reclutador IT. Han pasado alrededor de unos 4 o 5 años, creo que 4 años. Entonces empecé en este mundo realmente sin saber absolutamente nada, pero bueno, creo que en mi caso o en mi vida siempre ha sido así en todos mis trabajos. Entro como sin saber nada acerca de la industria y ahí voy aprendiendo paso a paso. Bueno, actualmente soy fundador de Find Job Latam y trabajo de la mano con diferentes empresas en lo que es la industria de reclutamiento, actualmente en IT o tecnología. Entonces, en breves, eso es Alejandro. Súper, muchísimas gracias por esa breve introducción, Alejandro, y súper feliz de tenerte por acá, como te decía anteriormente, para poder conversar sobre estos temas que, bueno, en el caso tuyo y mío, siendo personas que estamos en el mundo de IT recruiting, pues nos toca ver todos los días de nuestra vida laboral. Ale, durante los últimos años hemos visto despidos masivos, unos vacantes, empresas contratando diferente. ¿Qué crees vos que está pasando realmente en el mercado laboral en este momento? Híjole, creo que eso es una pregunta demasiado compleja de responder o de que, bueno, realmente nadie tiene como la respuesta, que es como de meses atrás o años atrás, viene siendo muy poco predecible. Creo que el que te diga como que dentro de un año el mercado va a estar así, pues le está mintiendo, no importa si es una persona C-level, un reclutador con 10 años de creo que no sabemos qué va a suceder. Eh, que estuve pensando en los últimos meses era que, bueno, algunas veces me llegaba a preocupar como el hecho de que, bueno, tengo un negocio que el core es el reclutamiento y siento que tal vez no fue como el mejor momento para empezar un negocio en esa área por la afectación de la IA. Pero por otro lado, de pronto llega un cliente y te dice, bueno, necesitamos estas 4 personas, sus 4 roles, y entonces como que se contradice el mercado. Entonces terminamos como en ese mismo punto en el que, bueno, no sabemos si estamos mal, pero tampoco sabemos si estamos bien, porque de un pronto a otro no hay muchas vacantes y después sí hay muchísimas. Entonces no sé cómo, esa es como mi perspectiva, no sé cuál es la tuya quizá, Andy. Ciertamente estamos como en el medio, diría yo, ¿verdad? De lo que podría ser un cambio muy significativo en la industria, ¿verdad? Y quizá no podemos divisar en este momento cuál sería ese cambio ya absoluto que se vaya a dar. Sin embargo, sí hemos notado en los últimos años, perdón, en los últimos meses, que hay algo sucediendo, ¿verdad? Ale, en tu experiencia, ¿crees vos que hoy día es más difícil conseguir talento o conseguir el talento correcto? ¿Cuál de las dos crees que es más difícil? Bueno, siento que esto siempre varía. No existe pues una respuesta correcta. ¿Por qué digo que pues varía? Siempre
puede que un cliente llegue algún día y te diga que necesito un candidato con ciertas características y que en el mercado pues abunde ese tipo de candidatos y yo le pueda presentar no solo rápido, sino que también de súper buena calidad. Y también existe como la otra parte en la que el cliente pues se trae un nuevo rol donde realmente el mercado, al menos en la región que trabajamos nosotros, Latinoamérica, puede que no haya tanto talento y nos toca como mostrarles lo que haya, ¿verdad? El mercado es muy limitado respecto a lo que es la cantidad pues, de personas con esas tecnologías que buscan. Entonces, cuando hay mucho pool de candidatos, siento que ahí sí te tenés que enfocar en lo que es el talento correcto, Ujú, pero es complejo enfocarse en lo que es el talento correcto cuando el mercado es muy poco, que hayan apenas 100 personas en toda Latinoamérica con cierta ujú. tecnología. Es complejo pues enfocarse en lo que es el talento correcto y solo pues se puede como mostrar lo que hay. Ujú. No sé si estarás de acuerdo con esta observación, Ale, pero al menos yo he visto que en los últimos años, más y más frecuentemente, surgen puestos o requerimientos aún mucho más especializados, ¿verdad? Cuando hace, no sé, hablemos de antaño, cuando hace más de 10 años, quizá contratar a un ingeniero desarrollador de frontend, la herramienta más sofisticada, la tecnología más sofisticada que requería ese perfil era quizá JavaScript y quizá React. Hoy día, el mismo desarrollador de frontend requiere muchas más tecnologías, no solamente del frontend, pero quizá incluso de bases de datos, quizá incluso tecnologías de nube, ¿verdad? Y hace que esos perfiles entonces pues ya no sean tan simples, son mucho más especializados eh, en ciertas áreas, ¿verdad? Y creo que al menos ha sido una de las cosas que he podido notar, como hay mucha más demanda en talento mucho más especializado de lo que podíamos notar anteriormente. Ale, hablemos ahora sobre cómo la inteligencia artificial ha cambiado el reclutamiento, pero quizá en formas que no nos esperábamos. Todos empezamos a implementar inteligencia artificial en reclutamiento. ¿Qué crees vos que funcionó mucho mejor de lo que esperábamos que funcionara así? A mí en lo personal, por ejemplo, la parte de las automatizaciones era una cuestión que yo Ujú, quizá cuando nace o surge la inteligencia artificial, en aquel momento quizá no podía divisar cómo, por ejemplo, las automatizaciones y específicamente nosotros hablando de nuestro ambiente, ¿verdad? De cómo nosotros hemos implementado la inteligencia artificial para fortalecer nuestros procesos, la parte de documentación de lo que es el proceso de reclutamiento, la colección de feedback, la parte quizá un poco más operativa de cómo nos organizamos, cómo notificamos una vez que una entrevista se ujú, completó, cómo se documenta ese ujú, feedback, cómo generamos reportes, cómo visualizamos esta información, ¿verdad? Para mí ha sido una de esas formas en las que me he visto positivamente sorprendido de cómo la inteligencia artificial ha venido a mejorar muchísimo la experiencia y no solamente para el candidato, sino en este caso para nosotros como reclutadores. ujú, Yo en mi caso personal, por haber estado, por estar en el mercado laboral de hace varios años, yo recuerdo, por ejemplo, no trabajar con Applicant Tracking Systems, pero trabajar en cambio con Excel para llevar lo que es el proceso de reclutamiento. Imaginémonos hoy llevar un proceso de reclutamiento o una operación de reclutamiento solo con un archivo de Excel. Creo que es demasiado, la demasiado. clara imagen de una pesadilla, ¿verdad? Que se ha intentado automatizar y tal vez nos hemos dado cuenta que todavía necesita la intervención humana. Yo tengo una respuesta, pero quiero ver si vos tenés algo que vos has visto que se haya tratado de automatizar por completo con la inteligencia artificial, pero que al final te hayas llegado a dar cuenta que es como, no, Ujú. todavía necesito ser parte de Ok. ese proceso. Ok, justamente me estaba pasando por la mente el hecho de que actualmente los Applicant Tracking Systems son como evaluar cada currículo o perfil del candidato dándoles cierto puntaje con porcentaje. Ujú.
el cual siento que es una de las funcionalidades que a los reclutadores nos ayuda bastante a lo que es como a ubicarnos en lo que es la posible calidad que tenga este candidato respecto a lo que es el fit con el rol. Sin embargo, que es algo que es, bueno, soy como partícipe o siempre pienso que nosotros no tenemos que ser el copiloto de la IA, sino que la IA es nuestro copiloto y nosotros somos los pilotos y tenemos que guiarla a ella. Esta cuestión de los porcentajes es algo en lo que nos podemos guiar, pero realmente tenemos que, al fin y al cabo, terminar revisando como manualmente Ujú, y ver el currículo del candidato para ver si realmente la IA está teniendo un resultado accurate o dando pues en el blanco, ¿verdad? Porque puede que la IA me diga, esta persona tiene 95% de chances o 95% de fit con el rol, puede que esta persona simplemente fue que metió su currículo en otra inteligencia artificial para que hiciera pues match con el job description y realmente esa persona no tiene la experiencia ujú, o una IA le ayudó a que hiciera ese match. ujú. Entonces siento que esa parte es como la que nosotros siempre tenemos que meter mano, entre comillas, y hacer que la IA sea nuestro copiloto y nosotros no seamos los copilotos de la IA. Excelente observación y estoy de acuerdo. Para resumir lo que vos dijiste, en esencia es no delegar completamente lo que sería la preevaluación de si un candidato es un posible match para un puesto o no. No delegar completamente Ujú, esa función en una IA es algo en lo que todavía nosotros como reclutadores podemos tener mucha injerencia porque puede que, y creo que por ahí va tu respuesta, nosotros en el día a día notamos cómo muchísimas veces hay personas que sí tienen conocimiento o sí tienen el conocimiento requerido, pero quizá no utilizaron los buzzwords exactos, ¿verdad? En su currículum, no ujú, utilizaron los keywords que típicamente nosotros como reclutadores habríamos pensado, ¿verdad? Y una IA viene a ser un proceso de descarte, meramente, ¿está o no está el keyword? Y si no está, la persona es descartada. Y lo que vos dices es que con un poco más de research que nosotros como reclutadores hagamos, nos damos cuenta que muchas veces se podría estar descartando personas que sí tienen ese conocimiento, ¿verdad? Te decía que yo también tenía un ejemplo y esto podría ser un poco controversial porque yo en lo particular no estoy muy de acuerdo en lo que son llamadas tipo screenings que son dirigidas completamente por inteligencia artificial. De hecho, con propósitos investigativos, hace un par de semanas me di a la tarea de aplicar un puesto que la primera fase de entrevistas o de screenings de ese puesto era completamente con inteligencia artificial. E hice una entrevista con una IA. ujú. La experiencia fue un tanto frustrante porque se sentía como una Sí. conversación unilateral. Realmente no había un diálogo y aunque la IA podía entender lo que yo le decía, podía, pues sí, entender el contexto, ¿verdad? De lo que se estaba conversando claramente y me hacía preguntas de seguimiento y demás. En sí, la experiencia fue un tanto fría y se Ujú, sintió mucho como una conversación unilateral. ¿Qué pasa? Uno de los tips que yo siempre le doy a mis candidatos cuando sea que yo tengo una llamada con ellos, cuando sea que tengo una entrevista, es que ese espacio de entrevista realmente es una conversación bilateral y ambas partes deberían de estar haciendo un assessment de si somos un match adecuado el uno ujú, para el otro. Tanto yo como empleador quiero saber si vos tenés las características y las cualidades necesarias para el puesto que yo estoy tratando de llenar, pero vos como aplicante siento que también debes de tener un rol en hacer las preguntas necesarias, adecuadas, y esas son preguntas que son diferentes para cada quien, ¿verdad? Pero debería de ser una conversación bilateral y ambas partes deberían de estar teniendo un diálogo y ambas partes deberían de estar tomando decisión. No se debería de sentir como una experiencia unilateral donde solamente yo recibí preguntas y no tuve chance de preguntar nada en ese momento.
De nuevo, Sí, puede que sea una observación un tanto controversial porque hablan reclutadores que son más pro entrevistas con inteligencia artificial. En mi caso personal, creo que eso todavía tiene área para mejorar o tiene espacio para mejorarse, ¿verdad? yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice y de hecho ese tema era uno de los temas que aunque pues no estaba en el guión, era un tema que yo quería traer por acá porque de hecho hace algunos meses atrás justo había hecho lo que es una encuesta en LinkedIn respecto a este tema, el hecho de qué era lo que preferían los candidatos. Si no mal recuerdo, el resultado fue alrededor de 80% de las personas prefieren que las entreviste otra persona real, otro 15% era como prefiero, me da igual, porque bueno, fue parte de las respuestas que dejé, y como un 5% era que preferían la IA. Ujú, Entonces yo creo que estamos la mayoría o gran parte en el mismo saco. No es la mejor experiencia siento que para ambos lados, tanto como para la empresa, como ujú. para el candidato y principalmente para el candidato. Esta cuestión de que tal vez no puedas tener como esta comunicación. Bueno, y contame cómo es la cultura dentro de la empresa o este proyecto, con cuántas personas voy a trabajar y se siente como frío y súper rígido. Siento yo que tal vez como el framework o el marco de trabajo que podría ser más saludable puede ser donde el candidato elija con quién lo entreviste, ¿verdad? Si quiere Claro. reunirse con una persona o con una IA y que aún así si se reúne con una IA, que no se le deje todo el trabajo a la IA de, de aceptar o no al candidato en el proceso. Ojalá esa grabación o lo que o, o el o el o el speech to text lo pueda ver un candidato, un reclutador, una que termine de evaluar y diga, ¿qué piensa la IA? ¿Está bien? ¿Este candidato es bueno o no es bueno? ¿No hace fit con el rol? Entonces yo siento que ese es como el marco de trabajo más saludable en el momento, ¿verdad? Donde el candidato tenga la libertad de elegir y que también los reclutadores tengan como ese chance de ver lo que pensó la IA o lo que decidió la IA. Entonces, sí, esa es como mi perspectiva con ese punto. Excelente, excelente. Vamos a entrar en otro tema ahora, Ale, y es cómo se ve el talento realmente sobresaliente en el 2016. Y me gustaría saber, vos que tienes el chance de conversar con tantas personas en tu día a día, ¿qué diferencia hay hoy entre un candidato realmente sobresaliente y uno que es meramente bueno? Eh, bueno, realmente en mi caso, siempre, bueno, para mí existe como una santísima trinidad, por decirlo así, Okay. tres cosas en las que siempre me fijo, que es el conocimiento técnico. Bueno, se preguntarán como, bueno, Alejandro, usted es un reclutador, ¿cómo va a saber el conocimiento técnico de un candidato? Normalmente me baso en lo que es qué cosas ha hecho en las empresas y de qué empresas eh, viene esta persona. Eso es un punto que son las habilidades blandas, porque puedes trabajar con el lead más lead que exista. O si esta persona no sabe comunicar, qué sé yo, un error de otro colega, eso va a traer pues inestabilidad a todo el equipo. Ujú, Y también creo que la última eh, parte de la Santísima Trinidad que les comentaba es la capacidad de adaptarse, más que todo ahora. Cada 5 días sale una nueva herramienta, tal tiempo un framework se actualiza, el mercado cambia, la industria cambia. Entonces, creo que es como esas tres partes en las que más me tiendo a fijar. Sin embargo, me ha sucedido mucho con candidatos de Brasil. Siento que son como los candidatos que tienen siempre mucho chance de estar trabajando actualmente en un mercado nacional ujú. y dan siempre el salto como del mercado nacional a una empresa internacional. No sé realmente qué es
y tal vez, por ejemplo, sucede que me fijo en esas tres cosas que les comentaba y yo digo, bueno, esta persona tal vez no tenía como mucho de esas tres cosas, pero dio el salto fácilmente y me ha sucedido con personas de Brasil. Entonces, pues es curioso, ¿verdad? No es una Ajá. regla para mí estos tres puntos que comentaba, pero sí es como en lo que me baso. Ok. Entonces dijiste tres cualidades de aquellos candidatos que son realmente sobresalientes. Hablaste de un perfil técnico sólido y bueno, ya hablamos anteriormente un poquito sobre el perfil técnico en sí hoy día, cómo se ve, ¿verdad? Que son perfiles mucho más, digamos, lejos, mucho más robustos. Hablaste de las habilidades blandas y hablaste también de personas quizá con una proyección más internacional, ¿cierto? Ujú. Correcto. Excelente. Súper. ¿Qué habilidades sentís vos, Ale, que empezaron a pesar, a tener más peso este año, aunque quizá no hablemos tanto de ellas todavía, o quizá no las reconozcamos tanto así? Creo que, bueno, se me vienen dos a la mente, que es ya justo estábamos hablando de eso, la capacidad de adaptarse y también lo que es el segundo punto, si anteriormente era importante conocer la industria en la que trabaja usted, ahora es aún más importante porque con ese contexto y para usted va a ser más fácil programar cierta función para el negocio. Ya usted no va a tener que ir a hablar directamente como con el cliente y para tener que entender bien el requerimiento. Si ya vos sabes cómo funciona el negocio, y antes te tenías que reunir 3 veces con el cliente para poder entender cierto punto, ya ahora, qué sé yo, te reúnes una vez y ya sabes cómo funciona y no tienes que invertir tiempo y se te va a hacer. Ujú. Yo le voy a agregar una habilidad a esas que mencionas, que estoy totalmente de acuerdo con vos, y es la parte, bueno, ya lo mencionabas un poquito anteriormente, sobre dentro de lo que sería la categoría de habilidades blandas, específicamente la parte de la comunicación. Creo yo que es sumamente Ujú, importante. Em, Definitivamente el trabajo virtual o la virtualidad explotó hace unos años y hoy día muchísimos de nosotros nos encontramos trabajando 100% de manera virtual, de manera remota, ¿verdad? Y creo yo que personas con habilidades de comunicación efectiva, porque no es lo mismo hablar ujú, inglés que sí, tener una comunicación efectiva, viene a complementar muchísimo, digamos, estas otras dos características que vos mencionabas, ¿verdad? Y realmente vienen a darle como mayor fortaleza al perfil de una persona que es técnicamente sólida, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, ahí para agregarle un poco más a esto que vos mencionabas. ¿Hay cosas en particular que a vos, sobre todo con ese tema de la inteligencia artificial o relacionado a también, hay cosas que a vos te han dejado de impresionar en cuanto a cómo el currículum se presentaba anteriormente versus cómo se presenta hoy, o cómo, por ejemplo, los perfiles de LinkedIn se diseñaban antes en relación como se muestran hoy? A mí en lo particular, y no sé si estarás de acuerdo, creo que con la inteligencia artificial hemos aprendido muchísimo y ahorita que mencionabas también cómo los ATS systems a veces pueden descartar personas porque no necesariamente tienen todos los buzzwords o todos los keywords en su currículum. ujú, Antes, un currículum sumamente presentable, con cajas, con ribetes, con bullet points, etcétera, podría verse como algo muy presentable. Sin embargo, hoy día sabemos que no es tan efectivo, sobre todo, ¿verdad? Si estamos en el proceso de aplicar a un nuevo puesto y nos interesa, digamos, resaltar claramente un perfil que tenga todas estas cosas que acabo de mencionar, no va a ser muy favorable para que un ATS lo pase y lo identifique como un candidato viable. ¿Hay algo más que a vos te surja en relación a esto que crees que tal vez deba de cambiar? sí. La IA puede ser, ¿verdad? Siempre como una ventaja o una gran desventaja para las personas que no saben utilizarlas. Y siento que sucede mucho que los candidatos al aplicar se les ha mencionado como una práctica es meter tu currículo en una inteligencia artificial y también compartirle lo que es la descripción del trabajo a la que vas a aplicar.
Y en parte es una buena práctica, o el resultado, los candidatos algunas veces no verifican el resultado y algunas veces las IAs tienden a alucinar. Entonces, claro, como la descripción del trabajo decía que se necesitaban 5 años de experiencia con Python, en el mismo currículo le puso que tenía 5 años de experiencia con Python y tal vez esa persona solo ha trabajado meramente con JavaScript. Entonces, eso tiende a ser una buena práctica, pero al final, si no tienen ese cuidado, es una pésima práctica. O sea, vas a invertir mal el tiempo tanto del reclutador como del aplicante. Claro, o sea, ni te das cuenta, solo aplicas con el currículo que te editó la IA y llegas a entrevista, el reclutador te pregunta, puedo ver que tienes 5 años de experiencia con Python, cuando realmente no es así, ¿verdad? No es fácil como de tener cuidado en eso y siento eh, que se ha dado mucho ese cambio en los currículos, que se nota que tal vez esa persona no tiene la experiencia y solo lo metió como en la IA para que hiciera pues el match o el fit. Claro, totalmente. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y a mí este concepto de la IA alucinando, no sé ustedes, pero a mí me vuela la cabeza. Es hasta cómico, digamos, el concepto, pero realmente es una cuestión que sucede, de la cual debemos ser muy conscientes. Hoy día, digamos que estamos empezando a utilizarla en muchísimas cosas, darnos cuenta que la IA no es exactamente el source. Vamos a ver cómo digo eso, el source of truth, iba a decir, ¿verdad? La fuente de la verdad, realmente. Interesante, interesante. Ale, de tu experiencia, ¿qué características crees vos que tienen los profesionales que tienen mejor desempeño acá en Oceans? Si lo pudieras decir así en 2 o 3 características, como lo has hecho anteriormente, que tienen nuestros consultores, ¿qué dirías vos que son esas cualidades? Pensaría que es el ownership de las que toman las personas respecto a lo que son las tareas y no solo el ownership, el hecho de que tienden a ir más allá, siempre como esta es la tarea, pero le agregué esto de más o también tengo esta idea que quisiera pues implementarla justo a esa función que acabamos de implementar. Entonces creo que esa es una. Y por otro lado, creo que la parte humana, que creo que es súper, súper importante, el hecho de que si tal persona no puede por X razón, se le va a dar como esa apertura o ese apoyo de que pues se le ayude ya sea a otro compañero o pues decirle que se lo tome con tranquilidad. Entonces creo que la parte humana es súper importante, más que todo cuando son empresas que están creciendo. Algunas veces cuando estás en una empresa enorme, una Big Tech, te sientes solo como un número. Entonces creo que eso es algo que resalta lo que es las personas que están en Oceans. Me encanta, me encanta. Yo estoy de acuerdo con vos y sobre todo esta última cualidad que mencionaste, el toque humano, creo yo que es algo que definitivamente caracteriza muchísimo no solo a nuestros consultores, sino la forma como Oceans maneja sus relaciones en general con sus clientes y con sus consultores, ¿verdad? Por encima de ser profesionales, por encima de ser ingenieros de software, de las entregas, de cumplir con los objetivos, de que, por supuesto, claramente todo eso es importante porque estamos en un negocio, ciertamente, no se pierde la calidad humana. No se pierde ese toque humano y la calidez más bien humana, ¿verdad? Definitivamente nuestros consultores, más allá de ser personas técnicamente muy conocedoras y robustas. Claro que son personas también que entregan trabajo de calidad y toman, como decís vos, ownership de su sector, de su rol, de su área, ¿verdad? Y toman control de ello y siempre dan la milla extra para generar una experiencia positiva para nuestros clientes y entregar trabajo de calidad. Así es que estoy al 100% con vos por ahí. Entrando en otros temas, hablemos de los candidatos. Un poco. Hoy cualquier persona puede utilizar la inteligencia artificial para escribir un currículum perfecto. ¿Cómo tenés vos, por ejemplo, en particular alguna técnica, algún sistema, alguna forma para vos detectar
quizá no necesariamente viendo un currículum, pero a la hora en la que vos conversas con algún candidato, ¿hay algún método que vos seguís para determinar si lo que está en este currículum realmente es lo que esta persona puede traer a la mesa? Bueno, yo siempre soy como candidato de las buenas prácticas. Pregunta que casi es fija para mí de hacer en las entrevistas Ujú, y creo que aporta en lo que es justo esa pregunta que usted menciona para evaluar si realmente eh, esa persona ha trabajado con esa tecnología, es preguntar acerca de buenas prácticas y no solo buenas prácticas en el software, en el desarrollo de software, sino que también buenas prácticas justo en el framework o la programación, ¿verdad? Porque una persona pues sabe trabajar Python, pero está aplicando para un rol en el que se va a trabajar con Ruby on Rails. Si yo le pregunto buenas prácticas sobre Ruby on Rails y realmente nunca lo ha trabajado, obviamente pues no me va a saber dar una respuesta. Claro, algunas veces tiende existe un meme en el que dice como, el candidato dice como, yo diciendo cosas que el reclutador no va a entender por cuestiones técnicas ujú, y el reclutador haciéndome preguntas técnicas que tampoco que va a no entender la entiende. respuesta por la misma cuestión Claro, claro. técnica. Pero algunas veces se nota hasta en el lenguaje corporal, donde la gente como que se pone incómoda o tarda muchísimo en contestar. O sea, si es una persona que realmente tiene la experiencia y con el lenguaje de programación, no te va a costar decir un par de buenas prácticas con ese lenguaje de programación o marco de trabajo. Excelente, muy buen método. Entonces te enfocas en hacer preguntas relacionadas a buenas prácticas sobre el lenguaje o la herramienta en sí, quizá como para ver señales que te hagan ver si esta persona puede tener el conocimiento o esta persona definitivamente no, ¿verdad? Yo tengo dos métodos que me gusta aplicar. Y probablemente también vos lo haces, a veces hacemos esto en automático, ¿verdad? Y es aplicar el sistema de STAR y pedirle al candidato que me describa, bueno, el sistema STAR, siglas en realidad significan situación, idea, acción y resultado. Entonces me gusta preguntar a los candidatos dame sobre tema X, ¿verdad? Puede ser un lenguaje, puede ser una herramienta, puede ser un proyecto, puede ser una tarea que tuvo a cargo, pero escríbeme la situación, escríbeme cuál fue la tarea específica que vos tenías a cargo, qué acciones específicas tomaste vos alrededor de esa tarea y qué resultados específicos hubo a partir de las acciones tomadas. Énfasis en específico, ¿verdad? Porque aquí sí queremos ese nivel de Ujú. detalle. Ese es el propósito de este sistema STAR. Y de nuevo, acá nosotros, reclutadores técnicos, quizá no necesariamente tenemos un background técnico, quizá no necesariamente somos programadores, pero es la belleza del trabajo que hacemos, que tenemos la capacidad de movernos en este mundo, tanto técnico, pero donde nosotros estamos captando otras señales, como bien vos lo decías, Ale, puede ser el lenguaje corporal, puede ser que si yo le estoy pidiendo una respuesta con un cierto nivel detalle y que si la respuesta no viene con ese nivel de detalle, el segundo método que aplico, que va muy de la mano con este, es hacer preguntas de seguimiento o probing questions. Ok, Ujú. pero cuéntame un poco más. Ok, pero en esta acción que vos tomaste, ¿me puedes dar un poco más de detalle qué fue lo que vos hiciste? Entonces, yo diría que para mí esos son los dos métodos que yo utilizo, que me ayudan muchísimo a discernir entre una persona que realmente quizá tiene un nivel de conocimiento profundo a una persona que meramente me está dando respuestas vagas que no necesariamente me reflejan que tenga un conocimiento o el conocimiento adecuado para la posición en cuestión, ¿no? Ahorita que mencionábamos el tema del currículum, ¿verdad? Y cómo estamos utilizando la inteligencia artificial para diseñar currículums y demás. ¿Es vos, Ale, que valga la pena seguir personalizando un currículum para cada vacante? Creo que sí, porque, bueno, algunas veces, bueno, suele suceder que no solo has hecho migraciones, por ejemplo, desarrollo de software, no solo te has enfocado en hacer migraciones, quizá vas a aplicar
en un rol que es empezar desde cero un software. Entonces tal vez no quieres como enfocarte tanto en lo que es la migración, sino quieres que enfocarte en lo que es principalmente en desarrollo desde cero. Simplemente añadir esa parte o enfocarse en esa parte en el currículo a ese mismo rol, creo que sí como que agrega valor. El reclutador va a ver que has empezado software desde cero, y en caso de que también hayas hecho, ya viéndolo como un ejemplo, que si hayas hecho también migraciones, orientar tu currículo a eso, ¿verdad? El problema más que todo existe cuando una persona no ha hecho migraciones y simplemente metió su currículo y la IA le dijo que sí ha trabajado en migraciones y no es así. Sí, creo que siempre hay que orientar el currículo, está bien, pero con cuidado y 100% de acuerdo con vos. Yo también he notado que en definitiva es una tendencia donde se requiere hoy día que el currículum sea mucho más representativo de la posición en cuestión a la que vos estás aplicando. Quizá, bueno, quizás es un tema mucho más amplio, ¿verdad? Quizá tiene que ver y está relacionado con lo que hablábamos anteriormente. Hoy día los perfiles técnicos son perfiles mucho más complejos. Un solo ingeniero puede manejar varios lenguajes de programación, no solamente del backend, pero también del frontend, también tecnologías de nube, de bases de datos, y el adaptar el currículum o el showcasing, ¿verdad? Esta palabra que utilizamos muchísimo para darle un spotlight a aquellas tecnologías que son las relevantes al puesto en cuestión en el que estoy aplicando. En definitiva, es una tendencia que vemos hoy día, pero es que también nos ayuda muchísimo a nosotros reclutadores a identificar que vos sí tienes el conocimiento y las habilidades requeridas para el puesto. Entonces, ambos estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que definitivamente el adaptar el currículum para cada vacante que se aplica es un sí, básicamente, ¿no? totalmente. ¿Qué crees vos, Ale, que debería hacer hoy alguien que quiera seguir siendo competitivo durante los próximos 5 años? Creo que traería a la mesa otra vez la parte de lo que son una de las tres habilidades en las que normalmente siempre me fijaba que conversábamos anteriormente, y es la capacidad de adaptarse, no terminar casándose con un solo lenguaje de programación. Y eso tampoco quiere decir que vayas a ir a aprender 8 lenguajes de programación, sino que yo aprendas de manera bastante fuerte, 2, 3 lenguajes en los que puedas, pues, desarrollarte. ¿Qué más? Ok, súper. Yo creo que también algo similar a lo que vos dices, en mi opinión, cuando tengo ese tipo de conversaciones con amigos, colegas, etcétera, siempre les digo, piensen en qué tipo de habilidades tienes vos que no las puede hacer una inteligencia artificial, Ujú. y enfocarse muchísimo en pulir esas habilidades. La comunicación, la capacidad de adaptarse, trabajo en equipo, colaboración, cosas que definitivamente un bot no va a poder hacer mejor que uno, ¿verdad? Y esas cosas nos van a mantener relevantes y competitivos en el mercado laboral. Ale, estamos casi llegando al final de nuestro tiempo hoy por acá. Así es que vamos a hacer unos fast takes. Estos son respuestas de una línea, de un renglón, digamos. Un mito sobre reclutamiento que ya deberíamos de dejar atrás. Para mí, yo empiezo, los unicornios. Creo que es Sí. como, ok, de nuevo, hemos hablado que definitivamente los perfiles técnicos hoy día son mucho más complejos y completos de lo que eran hace 10 años. Pero eso tampoco justifica que cada posición que le abran al equipo de reclutamiento tiene que ser un unicornio. ¿O no estás de acuerdo conmigo? Sí, estoy totalmente. Creo que otra parte es que no tienes que cumplir con todo lo que dice el job description. Bueno, no sé si es un mito, pero es algo que he notado a las personas como, ok, entonces no voy a aplicar este rol porque me hace falta 2 de las 7 habilidades que dicen. Existe otra parte en la que eh, la gente tiende a también lo hace al revés. Un junior aplica para un rol de elite, ¿verdad? Hay que tener como cierto nivelarse, Claro. pues, creo que sería parte de eso.
¿Qué creen que nunca, Ale, qué crees que nunca vaya a poder reemplazar la inteligencia artificial dentro de un departamento o de un equipo de reclutamiento o dentro de la práctica de reclutamiento? Lo mismo que le comentaba antes, el lenguaje corporal, a pesar de que puede que se llegue a entrenar, o creo que ya existen modelos que se entrenan con video para que ellos vean cómo es el lenguaje corporal humano. Creo que un humano lo sigue haciendo 1000 veces mejor que una inteligencia artificial durante años. Entonces, sí es que lo que vemos que quizá no vaya a llegarse a reemplazar completamente con la inteligencia artificial es más bien la interacción humana que existe o el toque humano, ¿verdad?, que puede traer un reclutador a la hora de una entrevista, ¿verdad? Donde podemos no solamente captar, digamos, las respuestas técnicas, pero nuestra interacción nos permite captar otras señales que también son de alto valor a la hora de decidir quién es la persona correcta para un puesto. Es correcto. Súper. Y por último, pero no menos importante, me gustaría que completes la siguiente frase. Ale, el futuro del reclutamiento no será de quienes usen más IA, sino de quienes Se adapten. se adapten. Excelente. Y anteriormente dijiste algo que me encantó. Nosotros no somos el copiloto de la IA, sino la IA debería de ser nuestro copiloto. Correcto. Así es. Excelente. Ale, nuevamente darte muchísimas gracias por tu tiempo. He disfrutado muchísimo esta conversación con vos. Esperamos que también ustedes disfruten de todos estos temas que hemos conversado el día de hoy y hasta la próxima sesión del Roundtable de Oceans Code. Oceans Round Table.